Hola, buenos días, alumnos. Hoy día vamos Hola, a comenzar. Hola, hola. Hoy día vamos a ver la siguiente unidad. Dame un segundito para dejar ingresando a sus compañeros. Ahí sí. Ya, la unidad de este mes va a ser Education and Lifelong Learning, que es la unidad 2. La unidad de Jobs ya la pasamos, que tenía que ver con el vocabulario de trabajo, el presente simple. Y bueno, con la prueba anterior finalizamos esa unidad. Esta segunda unidad vamos a seguir viendo el presente simple, ¿ya? Pero ahora resolviendo como pero preguntas de información, preguntas de respuesta corta, ¿ya? Para eso es esta unidad. Lo otro, les dejé activado obviamente el tema del micrófono, pero actívenlo siempre y cuando vayan a hablar, ¿ya? Porque si no se va a grabar el ruido ambiente de sus casas o de donde estén. Lo otro, para que no se me olvide, ya arreglé el tema de las décimas para quienes enviaron sus trabajos de la primera prueba. Y también tengo las notas de la prueba, así que una vez que finalicemos la clase, voy a decir las notas para quienes la quieran saber, obviamente. No las puedo mandar por mensaje una por una, así que si el que quiere escuchar su nota así me dice, yo se la digo, si no, no digo nomás obviamente la nota. Ya esperan que aparezca ahí cuando tengan que ver sus notas de todos los ramos. Ya chiquillos, entonces empezamos con Education and Lifelong Learning, Unit 2, say use of do and does. Lo primero que vamos a ver en esta unidad es the use of learning techniques. Entonces la pregunta dice, do you use any learning technique? Look at the picture and examine each one carefully. Circle the techniques you use the most. Bueno, en este caso no vamos a encerrar nada porque como no estamos en la sala de clases, esto fundamentalmente hubiese sido en una guía, por ejemplo. Pero aquí tenemos algunos learning techniques que son como los métodos o técnicas de estudio, ¿ya? Que son por el clásico ahí, el destacador, hacer un resumen, un mapa o un plan, ¿ya? Un plan como de estudio. So the next one is number 2. Do you know the name of these learning techniques? Look at the picture again and match with the picture with their corresponding name. Ya aquí tenemos lista ya una, que es el number 3, que es un warm-up, ya que es como un mapa conceptual, que se puede hacer de diferentes formas al warm-up. Pero tenemos number 1. ¿Cuál de estas tres corresponde a la number 1? Aquí estamos viendo el vocabulario de la unidad Learning and Education. Highlights, ¿cierto? So, letter A. Number 1, letter A, highlights. The next one, number 2. Note taking. Perfecto. Note taking. Vamos aquí a... Perfecto. Very good. Y the last one entonces sería el study plan, ¿cierto? Study plan. Perfecto. Gracias, Javier. Very good. So here we have these 4 examples of learning techniques, que son las técnicas de estudio. Es como usualmente uno lo hacía para estudiar para una prueba o para aprenderse algo, por ejemplo, que te cueste entender alguna asignatura. You can do the highlights, warm-up, note-taking, or study plan. Ya, Javiera, no te preocupes. Eso es lo otro, chicos, que si no pueden activar su micrófono, está bien, pero traten de responder igual por último por el chat para yo saber que están vivos, que están en clases, ¿ya? Y saber también que están entendiendo lo que estamos haciendo.
Perfecto. Entonces aquí tenemos, estos son learning techniques, son técnicas de aprendizaje o técnicas de estudio, ¿ya? Que es diferente a the next one. Dice, now that you know some learning techniques, let's take some learning styles. Ya aquí estos son estilos de aprendizaje. Read the statements below and highlight the ones you identify yourself the most. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, yo, como les dije, tengo aquí mis papeles con los nombres de ustedes, y lo que voy a hacer, como saben, yo califico la participación en clases. Entonces yo necesito 1, 2, 3, 4, 5. 5 alumnos para hacer los reading comprehension. Los reading estos que son bien cortitos. ¿Ya? Así que la Catalina Pozo, no sé si puede activar su micrófono. ¿Va a participar o activó por, levantó la mano por hacer una consulta? No, sí, sí voy a leer. Ya, Cata Pozo. Dame un segundito para anotar el resto. ¿Quién más? Que lo estoy anotando aquí. Yo, profe. ¿Quién es yo? Nicolás y Sam. Ya. ¿Quién más? Me faltan 3. Juan Molina. ¿Así se pronuncia o está mal dicho? Antoine. Antoine, mira, ¿viste? Yo me equivoqué. Antoine Molina, so sorry. Ya. ¿Alguien más? La Javiera Martínez. Para marcarlos aquí, Javiera Martínez. Y me falta 1 solamente. Vamos a admitir aquí a los compañeros. Y la Clarisa. Estamos en... Clarisa, ¿cuál es tu apellido? ¿Dónde la encuentro la Clarisa? Manríquez. Aquí sí. Ya, Clarisa, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con Nicolás y Sam, que lea la A y la B, porque son cortitas. Ya, Nicolás. You learn better when using pictures or images. B. You learn better when using sounds and music. Nicolás, ¿qué entendiste de lo que leíste? Así a grandes rasgos. Entiendes mejor cuando ves imágenes y cuando escuchas música. Perfecto. Very good. El Antoine. ¿Qué pasó, Antoine? ¿Yo? Ah, no, disculpe que se me olvidó bajar la mano. Ah, ya. Pensé que tenías alguna duda. Ya, sigamos entonces. Con la Clarisa Manríquez. Letter C, Clarisa. ¿Ahí está la Clarisa o no? You learn better when I sing word in speak and reading. Writing. Very good. Muchas gracias, Clarisa. Entonces, you learn better when using words in speech and writing, ¿cierto? ¿Ahí qué podría ser? Ahí tenemos vocabulario conocido. Learn es aprender, better es mejor o bueno. Cuando usan palabras en el sentido de, el speech es el discurso, and writing, cuando escriben. O sea, cuando hablan en el fondo o cuando escriben. Letter D. Javiera Manrique, no, Martínez, perdón. Javiera Martínez. ¿La D? Sí. Letter Okay. D. You learn better when using your body, hands, and sense of touch. Entonces tú aprendes mejor cuando utilizas tu cuerpo, tus manos o el sentido del tacto, ¿cierto? En el fondo, cuando tú te mueves, cuando tú generas energía con tu cuerpo o realizas una actividad, por ejemplo,
estás aprendiendo. De esa manera tú aprendes más. O sea, son estas típicas personas que aprenden desde la práctica más que de la teoría. ¿Ya? Como que la teoría, leer mucho, a ellos no les sirve, pero si tienen que desarrollar, por ejemplo, algo, un ejercicio de matemática, o si tienen que construir algo, ellos lo pueden hacer y de esa forma aprenden más rápido y mejor. Acuérdense que estamos viendo los estilos de aprendizaje, learning styles. Ya, tenemos Martínez entonces. Ahora la Antón Molina. Letter E. You learn better when using your logic, reasoning, and systems. Ya, Antoine, ¿qué pudiste entender de lo que leíste? Que uno aprende mejor cuando usa la lógica, el razonamiento y sistemas. Ujú. Y los sistemas, ¿cierto? Muy bien. Así de textual es la traducción entonces de este párrafo cortito. Sí, Clarisa, sí les sirve. Ese se llama audio training, que la Clarisa estaba preguntando si a los bebés, por ejemplo, si ustedes le hablan en inglés o le dicen palabras o escuchan música en inglés, mientras más temprana edad sea, mejor, porque se hace el entrenamiento del oído, ¿ya? Va a ser más fácil para ellos cuando sean grandes identificar sonidos o pronunciación, por ejemplo. Entonces aquí lo que estaba leyendo la Antoine dice, you learn better when you using your logic, reasoning and system, ¿ya? Esto es cuando usamos el razonamiento, la lógica, los sistemas, por ejemplo, son personas como más concretas, como personas más matemáticas, diría yo. F, Catalina Pozo. ¿La Cata está por ahí? You learn better in groups or with other people. Ya, Cata, ¿qué entendiste de lo que leíste? Que aprende mejor con gente y con eso. Que aprende mejor Ujú. con grupos de personas y yo creo que con otras opiniones y eso. Muy bien, very good, excellent. Claro, aquí lo que quiere decir que se aprende mejor en grupo. ¿Ya? Se aprenden mejor en grupos. Por ejemplo, bueno, cuando estábamos en clases presenciales, bueno, ustedes son nuevos, obviamente. Ah, no, pues ustedes no son nuevos, ustedes son del colegio, del primero B. Pero en clases, por ejemplo, que tenían, no sé, prueba de historia o de matemática, nos faltaba el compañero que no había estudiado nada y estaban ahí así como, hay que entrar en la prueba, pero cuéntame el libro, o cómo se hace este ejercicio, o cómo funciona esto en biología. Entonces son personas que necesitan aprender así en grupo. Por ejemplo, le es más fácil que un compañero le explique la materia, por ejemplo, a que el profesor esté en la clase explicando y explicando la asignatura. ¿Ya? Como ese tipo de personas tienen este estilo de aprendizaje, que son como bien grupales, que les gusta como comentar también lo que han estudiado, lo que han aprendido con otras personas, porque así como que aprenden más y les como que memorizan más y mejor la materia, que cuando estudian, en este caso, que lo voy a leer yo, solos. ¿Ya? Letter G, entonces dice, you learn better when you're working alone and using self-study. ¿Ya? Acá este es el opuesto de la F. Aquí son personas que no pueden estudiar en grupo, generalmente no trabajan en grupo porque se desconcentran mucho y necesitan estudiar solos. ¿Ya? Ellos saben cómo estudiar, tienen como un orden para estudiar, entonces estar con compañeros al lado que le estén haciendo preguntas, para ellos les dificulta entender lo que están estudiando. Entonces, como les dije, aquí tenemos entonces los tipos de estudio o los estilos de aprendizaje que tienen cada uno de ustedes, ¿ya? Quizás se van a sentir identificados con más de uno. Self-study es como autodidacta, por así decirlo. Ser Self-study, autodidacta. Ujú. sí. Sí, lo podríamos también interpretar como autodidacta. Ya, y ahora lo que vamos a hacer, si se dan cuenta aquí hay un circulito con amarillo o naranjo, verde, rojo y azul, ¿cierto? Acá dice visual, auditory, read and write y kinesthetic, ¿ya? Que son los 4 estilos de aprendizaje que puede tener una persona.
Generalmente todos tenemos todos los estilos de aprendizaje, pero siempre predomina más uno, ¿ya? Porque, por ejemplo, obviamente para estudiar algo uno lo tiene que ver, también lo tiene que leer, también lo tiene que escuchar, pero quizás nuestro mecanismo de aprendizaje como más efectivo es el que predomina, ¿ya? Que puede ser de manera kinesthetic, auditory, o read and write, o de manera visual, ¿ya? Y eso se complementa un poco con esto de acá. Si soy más visual, quizás voy a hacer un mapa conceptual o un study plan. Si soy más read and write, quizás voy a hacer un taking notes, ¿cierto? Y si soy más auditory, quizás voy a necesitar grabar la clase, escucharla, así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a identificar o clasificar este texto. Por ejemplo, la letra A dice, you learn better when using pictures or images. ¿Cuál Visual. sería esta? Visual. Very good. ¿Ya? Hay algo súper clave aquí que dice picture or images. Entonces, la única que podía calzar en esta casilla era visual. Letter B. You learn better when using sounds and music. Auditivo. Auditory. ¿Cierto? Perfecto. Estas dos eran como súper categóricas. No había más que analizar porque tenían palabras claves muy específicas. Después tenemos letter C. You learn better when using words in speech and writing. Visual. ¿Seguro? Read and write. Read and write. Read and write, ¿cierto? Porque dice que en el discurso o al escribir. Read and write. Perfecto. Very good. Excellent. You learn better when using your body, hands, and sense of touch. Tacto. ¿Cómo se llama ese estilo? Kinesthetic. Kinesthetic. Ahí. Ahí sí. Ya, este lo vamos a dejar como por aquí porque no hay mucho espacio. Ahí lo vamos a dejar. Perfecto. The next one, entonces, dice Logic, Reasoning and Systems. ¿Cuál podría ser este? Pensamiento. Visual, Read and Write, Auditory, Kinesthetic. Visual. Read and write. Sí, yo creo que este en el fondo puede ser todos, pero predomina más el Read and Write, ¿cierto? Porque tiene que haber un orden, una lógica, escribir, organizar. Learn better in groups or with other people. ¿Cuál podría ser esta? Auditivo. Auditory, ¿cierto? Y también podría ser kinesthetic, ¿cierto? Porque ustedes cuando están en la sala de clases, por ejemplo, y tienen mucha ansiedad y necesitan así como estudiar y conversar, se están moviendo constantemente, están escribiendo, otros están escuchando, otros están hablando, y todos están generando de cierta forma diferentes acciones dentro de un grupo para generar un aprendizaje. Entonces yo creo que aquí puede ser auditory and kinesthetic. ¿Ya? Ambas calzan súper bien en esta descripción. Dígame. No me queda bien claro qué es kinesthetic. Lo kinestésico es todo lo que genera una acción de movimiento. Por ejemplo, al construir algo. Por ejemplo, si imaginemos que el profe César le está explicando una ecuación o cualquier cosa que estén viendo en matemáticas. El profesor habla y explica, pero quizás no entendieron ahí. Entonces después el profesor César va y pone un ejemplo. Mire, chiquillos, en el ejemplo les voy a mostrar cómo se desarrolla lo que le acabo de explicar. Entonces las personas kinestésicas, o que son muy parecidas a las de Wright, necesitan desarrollar el ejercicio, hacerlo,
en vez de tanta explicación. Entonces el kinestésico necesita hacer la actividad más que la teoría, ¿ya? Necesita crear. ¿Se entendió ahora un poquito, no? Sí, profe. Ya, genial. Después dice, you learn better when working alone and using self-study. ¿Cuál podría ser aquí? Aquí podrían ser varias, quizás todas, menos la kinestésica. O igual podría entrar, pero no. Dígame, Javiera Martínez. Profe, en la letra F podría ser todas porque dice que uno aprende mejor ocupando grupos de personas o distintas opiniones y uno aprende viendo, escuchando y escribiendo igual. O sea, es como un poco de todo también. Sí, sí, es como lo que les dije en un comienzo. Para todas las personas, para todos nosotros, aprender algo significa utilizar todos nuestros sentidos, ya sea escuchando, viendo, leyendo, escribiendo o creando, pero siempre va a haber una que es más predominante en el aprendizaje de cualquier persona, ¿ya? Entonces, claro, en la letra F pueden ser todas, pero dejemos las que son más predominantes, ¿ya? Eso es como en el fondo la actividad. Por ejemplo, acá en la siguiente, también pueden ser todas. Ok. Pero ¿cuál sería como la más predominante? ¿Cuál creen ustedes que sería la más predominante si yo estudio solo? Right. ¿Cierto? Read and write, porque lo que voy a hacer va a ser generalmente más leer y escribir o hacer mapas conceptuales, por ejemplo, o hacer resúmenes. No tanto escuchar a mis compañeros explicaciones y cosas así, sino que yo más me voy a dedicar a escribir. ¿Cierto? También podría ser visual, porque igual puedo generar un mapa conceptual y ahí también estoy viendo imágenes o una organización distinta de la idea. Pero la más predominante podría ser esta de acá. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto a esta actividad? No, profe. Ya, perfecto. No, ninguna. Acá abajitos, si nos damos cuenta, tenemos una pregunta que dice, what of this learning style do you use the most? Cuando teníamos un what, un when, un how, who, siempre la pregunta necesitaba obviamente información. Entonces acá lo que le estoy preguntando, ¿qué tipo o cuáles de estos estilos de aprendizaje tú usas mayormente? ¿O cuál es el predominante que tú crees que tienes? ¿Cómo responderíamos esta pregunta? I use most. I use. Most. ¿El estilo de aprendizaje cuál sería? Read and write. Read and write, que puede ser cualquiera. Read and write, the most. ¿Cierto? Y acá, como dijo muy bien la compañera, primero, tenemos el sujeto de la oración, en este caso el pronombre yo, porque soy yo la que está respondiendo, y utilizamos el mismo verbo que está en la pregunta para la respuesta. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer y fijarse súper bien cuando preguntemos como what, when, how, where. Tienen que ver el verbo que está ahí en la oración y ese mismo verbo usted lo tiene que utilizar en su respuesta. Entonces acá la compañera respondió súper bien. I use read and write, technique, por ejemplo, puedo haber puesto. Perdón, learning style. Style the most. ¿Qué otro compañero se atreve aquí a dar su opinión? ¿Cuál ustedes creen que es su estilo de aprendizaje? What of this learning style do you use the most? El Antoine, la Sofía Millacoy, la Clarisa. I use auditory. Learning style, ¿cierto? Ahí para completar de qué se está hablando en el fondo. Learning style. Entonces yo uso
El estilo de aprendizaje de la escucha, ¿cierto? Del auditory. Muy bien. Entonces, ¿dudas, consultas de cómo se responden a estas preguntas, chiquillos? Recuerden, cada vez que hay un what, un with, o sea, una double H question, una pregunta, ustedes se tienen que fijar inmediatamente en qué verbo es el que se está utilizando. Y ese mismo verbo yo lo voy a utilizar también en mi respuesta, porque es de lo que estamos hablando. Y luego, mi complemento de la oración va a ser qué es lo que se está preguntando. Por ejemplo, yo aquí quiero saber el estilo de aprendizaje de ustedes. Entonces, ustedes ponen, yo uso este estilo de aprendizaje. ¿Ya? Es así de simple responder este tipo de preguntas, no es tan difícil. ¿Dudas, consultas con respecto a esto, chiquillos? No, profe. No, profe, está claro. Ya. Chiquillos, pregúntenme todas las veces que necesiten porque con respecto a la prueba anterior, la última, yo les hice solamente una pregunta de desarrollo, que era, what would you like to study? Y después tenía al lado de la pregunta, why? Les expliqué como 100 veces cómo se respondía a eso, todos me dijeron que sí, y en la prueba resultó ser todo un fracaso esa pregunta. Entonces, por ejemplo, si tenemos la prueba de la unidad de este contenido y yo les hago esta pregunta, la idea es que apliquemos el mismo concepto, ¿ya? No quiero que me escriban testamentos ni que escriban en un traductor y después corten y peguen a la prueba porque eso va a estar malo, no me sirve, ¿ya? Porque así no es como ustedes responden las preguntas, al menos cuando están en clase, ¿ya? Y el resto no habla, entonces es imposible de que alguien responda de esa forma. Por lo tanto, van a estar malas esas respuestas. Mejor, sea preciso y conciso, bien cortita la respuesta, pero tiene todo lo que se necesita. Tiene el pronombre, tiene el verbo y tiene su complemento, y va acompañado obviamente de la información personal, porque ustedes eligieron qué tipo de estilo de aprendizaje tienen ustedes. ¿Ya? Eso es libre, pero la estructura en sí es la misma siempre. Así que tengan ojo con eso, chiquillos, por favor. Siguiente. Si yo dejo ese texto ahí en la prueba y les pregunto, what is the purpose of the text? ¿Cuál es el propósito del texto? Si esta fuera la prueba, ¿qué elegirían ustedes? ¿Pero a qué texto se refiere al anterior? Sí, pues el que acabamos de leer sobre los estilos de aprendizaje. ¿Qué es warn? La primera parte, Advertir. Advertir, hacer una crítica, dar una instrucción o instruir en algo o describir. La D. Sí, ahí varios dijeron la D. La D, ¿cierto? Porque en el fondo acá podríamos haber hecho esto de la siguiente forma. Poner learning style visual. When you use picture and images. ¿Cierto? Entonces estamos dando definiciones de los conceptos. Estamos describiendo también los conceptos. ¿Ya? No estamos advirtiendo nada, no estamos criticando nada, ni tampoco estamos dando instrucciones o no es un instructivo de cómo hacer algo, ¿cierto? Es solamente una descripción de los estilos de aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, si yo en la prueba les pongo un texto donde sale puras instrucciones, así de cómo construir o cómo armar una mesa o cómo armar una silla. Ahí podría ser instruct, o si muestro, no sé, una película y salen los comentarios de la película. Ahí sería una crítica, por ejemplo. ¿Ya? Así. Así que tengan ahí también ojo con respecto a los textos y cuál es el propósito de cada uno de ellos. Perfecto. Siguiente. Applying the previous knowledge, answer the following question below. Imaginemos que estamos en la sala de clases y yo te pregunto, do you like studying? Yes. Yes, ¿qué?
¿Cómo sería I like. la respuesta? Yes, I like. Yes, Yes, I I do. ¿Y cómo sería no? No, I No, don't. I don't. Perfecto, no, I don't. ¿Ya? Eso ya tiene que estar así, más que aprendido, más que sabido, de memoria, de corazón, de todo. The next one. Dice, do you use some of these techniques? Acuérdense que las técnicas de estudio son estas y estos son los estilos de aprendizajes. Entonces, do you use some of these techniques? ¿Qué Yes, I do. responderíamos aquí? Yes, I do, ¿cierto? Yes, I do, por ejemplo. O podría decir, si digo no, no, I don't, por ejemplo. Que de repente las personas son súper creativas y tienen otra forma de estudiar que quizás no sea esta. Pero ya, tenemos yes, I do. Entonces usted me responde yes, I do y yo le pregunto, what do you use the most? ¿Cuál utilizas más? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? I ask. I use, acuérdense, verbo usar, verbo usar. Aquí. Yo uso, ¿cuál más? Highlight, warm up, note taking, study plan. Study plan. I use study plan. Ay. Plan, ¿cierto? Very good. Aquí vamos a cambiar. Muy bien. ¿Qué más? What do you use the most? Javiera Martínez o Antoine o Sofía Millacoy. En negativo sería no, I don't use. ¿Ya qué quiere decir? ¿Que no ocupas ninguna de estas? Claro, sí, claro. ¿Cómo sería? I don't use. Acuérdate que negativo va pronombre, negación, verbo. Y aquí sería complemento. Any. Ninguna de estas técnicas. Profe, ¿cuál es la diferencia del des y el dos? ¿O sea, lo mismo? ¿Cómo cuál? Escríbemela en el chat. Ya, mientras escribe la compañera, vamos a hacer aquí esto. Entonces, la compañera quería decir que no ocupaba ninguna de esas técnicas. Entonces, para decir eso, yo digo, I don't use any of these techniques. Ya, those and these, lo que escribió la compañera. Espérame, no sé dónde anotarlo aquí. Estos son los demonstrative. That, this. ¿Ya? Y estos tienen plurales, que son los que acaba de escribir la compañera. That significa eso, esa, ¿cierto? Que es cuando apunto de lejos. Eso, esa. Y esto, ese de aquí, el this, es, por ejemplo, esto, es cuando yo lo tengo cerca. Esto, o esta, o este también. Y acá abajo están sus plurales. Por ejemplo, si yo quiero decir esos o esas, ocupo those. Si quiero decir estos o estas, ocupo these. ¿Ya? Estos son los Profe. plurales. Dígame. Es que yo he visto y he escuchado que personas cuando hablan en inglés para decir qué es esto, dicen what is that y no what is those. Entonces, depende a lo que uno se quiera referir. No, pues Porque porque la podría pregunta dice, ¿qué es esto? En singular. Y Acá ocupan arriba el es lo that. singular y acá abajo es lo plural. What is that? Ah, ok. Está bien. Ya. ¿Qué es esto? ¿O qué es eso? Ah, ok. Ya, ¿Ya? gracias. En realidad estaría más preciso decir what is that para decir qué es eso. ¿Ya? Esto o esta tiene que ver con this.
Ya, aquí singular y aquí ¿Usaría plural. el are en caso con el dos y el des? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. El are, por ejemplo, con el that is this es is. Y el dos y el des sería are Claro, en acá plural. seríamos con... Perfecto. Así sería acá. Estos serían los plurales. Y acá arriba estarían los singulares. ¿Esto no lo vieron el año pasado, chiquillos? No, parece que no. Podríamos incluir por ahí entre medio de la clase una explicación cortita de esto, para que identifiquen más los demostrativos, se llaman estos, demonstrative, ¿ya? Singulares arriba, plurales abajo. Ya ahí van conectados estos así. Así que ahí más adelante quizás los podemos repasar en alguna clase. Ya, perfecto. Entonces estábamos aquí cuando yo les preguntaba what do you use the most. Entonces dice I use a study plan o I don't use any of these techniques, perdón, o puedo decir también I don't use any of them o none of them, ¿ya? Puedo decir también I use none of them, ¿ya? Que eso sería más cortito todavía. None significa ninguno. Así que yo uso ninguno de ellos. ¿Ya? Acuérdense que en inglés no se pueden hacer dos negaciones en una misma oración. Así que ahí tendríamos las posibles respuestas para estas preguntas. Recuerden que se usa siempre, indistintamente, si va a responder que sí usa o que no usa, siempre se ocupa el verbo, siempre al principio va el pronombre entonces, y ahí va a depender qué va a ir después, si la negación o va a utilizar inmediatamente el verbo para completar con el estilo de o la técnica de estudio que va a elegir. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de lo que acabo de explicar? Javiera, cuéntame. Profe, o sea, no tiene mucho que ver, pero igual es con respecto a la pregunta, porque ahí dice, what do you use the most? Most es más, ¿cierto? Claro. ¿Cuál usas más? ¿Cuál técnica usas más? ¿Cuál usas Entonces, más? ¿cómo Sí. O puede the most diferenciar? también es la mayoría, también se puede traducir así. Okay. Sí, pero ¿cómo en una oración puede diferenciar o saber si ocupa so, more o most? Porque hay diferentes palabras que pueden significar lo mismo. Porque el so también es mucho o también entonces. O sea, significa mucho y entonces. Pero depende uno en el concepto que lo use. Entonces, ¿cómo yo en la oración puedo saber si ocupo? Por ejemplo, en esta ya sí que tengo que ocupar el most. Pero ¿cómo sé si puedo ocupar el more o el so, el much también? Entonces, es como que tenía una duda con eso. Ya. Primero que todo, obviamente el de most siempre te va a aparecer en una pregunta si es que fuera necesario utilizar, ¿ya? Puede ser el que usas más o la mayoría, ¿ya? Y el de most es más un superlativo. El more se ocupa más en los comparativos. Por ejemplo, cuando yo digo I'm more than you, o I am, no sé, I am bigger, no, ese no es. En los, no se me ocurre ningún, I am beautiful more than you, por ejemplo. ¿Ya? En los comparativos ocupamos el more generalmente. El so habitualmente es como para dar una intensificación de un sustantivo. ¿Ya? You are so beautiful, you are so smart. Pero igual lo podemos ver porque siento que no voy a explicar de la mejor manera la diferencia de ellos tres, ¿ya? Así que ahora lo puedo explicar así nomás, pero se ocupan, por ejemplo, el de most generalmente aparece en los superlativos, el more en los comparativos, y el so es como un intensificador de un, de un adjetivo. Ah, ok, gracias. Igual lo podríamos ver más adelante, para no interrumpir tanto mi plan, pero lo podemos ver para que quede claro. Si tienen duda, igual lo importante es que vayan preguntando y así también podemos armar la clase, por ejemplo,
de cosas que ustedes igual necesiten saber, que sean sus dudas, ¿ya? Y los podemos ir complementando con lo que yo tengo que pasar también. Y los vamos a mezclar. Así para que también puedan participar, vayan aclarando sus dudas y sientan más confianza a utilizar un término también. Así que súper bien que estén haciendo preguntas y que estén ahí atentos a lo que estamos enseñando. Así que voy a tratar de buscar o tratar de hacer que calce esto con lo que tú me acabas de preguntar, más con las actividades que tengo que hacer yo en clase. Así que lo vamos a anotar ahí. El use of, the most, more, and so. ¿Ya? El uso de esos tres. ¿Ya? Pero recuerden que estos son de los superlativos, el more es de los comparativos, que eso yo creo que sí se lo deben haber pasado. Porque está en el plan de estudio. Oh, verdad, se nos va a acabar el tema. Ya, chiquillos. Voy a detener la grabación